tiene más, ya eso es un signo de tenacidad. Porque ¿qué cosa quiere decir? Que se está deformando plásticamente, pero no se rompe. Entonces tienen que ver qué tipo de propiedades hay en la parte curva. Eso va a poder entender. El material se comporta elásticamente. Pasa el comportamiento elástico y ¡blum! Ya se queda deformado. Pero no se rompe, se sigue deformando, y se sigue deformando, y se sigue deformando, y no se quiere romper. ¿Se entiende? Entonces, el comportamiento plástico de una materia es el que principalmente le da mayor grado de tenacidad. Tenacidad. ¿En qué otra cosa podemos ver? Justamente eso. En la parte curva se produce esta propiedad. La maleabilidad. La maleabilidad ya es una deformación plástica, permanente. Es una deformación plástica, permanente. Y una deformación en forma de lámina. Deformación plástica en forma de lámina. Esa es la maleabilidad. Y la ductilidad también es una deformación permanente o plástica en forma de hilos. En forma de hilos. Pero ambos, maleabilidad y ductilidad, son deformaciones plásticas permanentes que la identificamos en la parte curva del gráfico. Entonces, si un material es maleable, es que responde bien ante cargas. ¿Qué tipo de carga? ¿Qué tipo de carga? ¿Ah? Hombres. Y si es dúctil, se comporta bien ante cargas. Correcto. Entonces, cuando ustedes tienen un gráfico, entonces, maleabilidad y ductilidad la pueden ver expresada en la parte sur. ¿Qué tan maleable? ¿Qué tan dúctil? Dependerá de qué tan intensa. Los antiguos peruanos decían eso, pues han ido al Museo del Señor de Cipán, que está en Industrial, todos los atavíos que tenía el rey, el Señor de Cipán, eran de oro, básicamente oro. Y ellos no conocían pues la fundición, ellos conocían lo que era fundir. Todo lo hacían con piedra y deformaban el oro en láminas o hilos, aprovechando esa propiedad. En las prácticas, yo no sé si la dan los profesores, pero si los grupos están conmigo, yo les mencionaba que pocos materiales que utilizamos en odontología los utilizamos puro. O sea, ¿te acuerdas de sustancias puras y sustancias, ¿te acuerdas de compuestos en la parte médica? Una de ellas es actual, que es los implantes. Los implantes son integrados, son implantes con expresores 100% no es una diferencia con la otra. Y antiguamente se hacían las llamadas orificaciones, es decir, cuando una calle, nada calle, y vendían como material dental, y así como pica, para estar carnaval, como laminitas de oro, delgaditas. Y eso se ponía en la cavidad y solamente con la presión de la mano, con un poco de fuerza, se formaban, se ponían láminas sobre láminas y llenaban la cavidad con oro, llamaban orificación. Justamente, para llegar a este sitio, esta propiedad
hablamos de dureza, tenemos que ver qué comporta. Materia A, B, C, y yo voy a tratar de apoyar o de intentar impactar y dejar una huella sobre la materia. Lo ocurre, impactamos en 3 puntos. Obviamente que las puntas penetrarán más en una materia como dependiendo de su esa garra, retiran el impactador y les queda una huella. Se dan cuenta que entre más profunda la huella, forma la huella, y tú eliges un eje de media, va a salir uno es más ancho que otro. O sea, de la forma como se mide y es. Ahora, ¿qué unidades se utilizan para medir la dureza? Dependerá de la forma del indentador, del impactador. El impactador puede tener forma de una piedra, de una pirámide, de una esfera, no sé, de otra pirámide alargada. O sea, hay hasta 4 formas más conocidas de indentadores que se utilizan para idear y puede ser rojo, pique y quieren más información y que busquen. Estos equipos son equipos que se diferencian por los impactadores o indicadores. ¿Bien? Estos son los indicadores. La dureza es de 700 megapas. Es el valor de dureza. O sea, al final del gráfico, valor de qué es? Resistencia. No es dureza. Pero la gente dice, oye, es bien duro cuando quiere decir que más resistente. Por ejemplo, ahí la base del triple que tiene el escritorio que está ahí, ¿lo ven? La parte vertical del triple que está delante. Compárenlo con el vidrio de la ventana. ¿Okay? Yo voy con mi zapato y tiene un zapatazo ahí, ese triple que está ahí, y tiene un zapatazo al vidrio. ¿Cuál es más resistente? ¿La madera o el vidrio? La madera es más resistente. Pero si yo agarro y voy con mi uña, y con la uña ese triple que está abajo de él, le hago el aplico mi uña ahí, le puedo hacer lo malo. Lo mismo con mi uña voy al vidrio y quiero hacer lo mismo. ¿Cuál se dejará indudablemente o pondrá más al vidrio? Mira, el vidrio no es resistente, pero seguro. La madera es resistente, pero no lo puedo matar. ¿Entiende la diferencia? Por eso no utilicen términos de oye, ese es bien duro, porque querer decirle más resistente es totalmente. Otra propiedad, corrimiento o CRIP, deformación plástica debajo de su límite elástico. Se supone que para que se deforme plásticamente un material tiene que llegar al límite elástico, ¿correcto? Si no llega al límite elástico, toda la deformación es elástica, no es plástica. Pero, algunas circunstancias, por cuestiones de temperatura, fuerza
escurrimiento o script es lo mismo pero más pronunciado. ¿Ok? Corrimiento, escurrimiento, crisp o script, que son deformaciones plásticas que se producen por debajo del límite elástico. ¿Ok? Miren acá. Teóricamente, el corrimiento y el escurrimiento son deformaciones plásticas que deberían estar en esta parte, ¿no es cierto? En la parte curva. Pero cuando sucede corrimiento y escurrimiento, esto puede pasar en la parte elástica. Oye, pero yo estoy confiado aplicando fuerza, desarrollando tensión, no se va a deformar y estoy funcionando. Esa es alguna probabilidad que uno quiere hacer clic. Ese es el concepto. Y fatiga es lo mismo, pero no para las deformaciones, para la fractura. Es decir, es la fractura de un material bajo tensiones, cargas, que está por debajo de su resistencia máxima. Si yo hago un ensayo de un material y me sale que su resistencia final máxima son 1000 megapascales, quiere decir que si aplico 900, 150 no se va a romper. Pero si yo repito, periódicamente durante un tiempo a una temperatura, ¿se entiende eso? Se llama fatiga. Por eso ustedes ven los trenes de aterrizaje, los aviones, ustedes imaginan el impacto de esas estructuras metálicas. Eso pasa en pruebas y pruebas, es decir, si el impacto con un avión lleno de carga, lleno de pasajeros, lleno de tripulante, lleno de gasolina, combustible, todo es metálico, hacen la prueba con esa fuerza, desarrolla esa tensión y la aviación aguanta su brazo. Hay que hacer listo, seguro que no se va a romper, pero ellos hacen una prueba más. ¿Cuántos impactos de esa manera, que son por debajo de su resistencia máxima, pueden soportar? ¿Se entiende la diferencia? Entonces ellos dicen, sí, ellos son fuertes debajo de su resistencia máxima, pero a los 700 impactos se fatigan. Entonces, lo cambian. Fatiga. Esta materia debería romperse a los 680, pero sin embargo, por fatiga se puede volver a por fatiga. Eso no es fatiga. Fatiga de materia. Algunas propiedades térmicas muy rápidas. Uno, calor específico. Calor específico. ¿Qué es calor específico? Es el calor, la caloría que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo un grado. Ese calor. Si yo tengo un cuerpo a 22 grados y luego le aplico una fuente de calor que lo subo a 23, mido la cantidad de calorías que se necesitó para aumentar ese grado y eso se llama calor específico. Hay algunas materias que necesitan 10 y otras necesitan 50. ¿Qué significa? Que una necesita más calorías para aumentar su temperatura o calor específico. Punto o intervalo de fusión. Punto o intervalo de fusión. El punto o intervalo es la temperatura en la que el metal o radiación pasa del estado sólido al estado líquido. Es decir, se acuerda que el calor de fusión aumenta de grado en grado la temperatura de la materia. Si llega a su punto de fusión, por decir 900, y ahí la materia sólida llegaron al punto de fusión. Si es un punto. Pero si es una aleación, es decir, tiene dos metales. Los tres tienen fusión. Entonces, uno sale primero y uno después, lo último. Entonces, no hay un
más puede? Calor de fusión. Oye, parece a calor específico. El calor específico es calorías para aumentar 1 grado de temperatura permanente. Habla de calor de fusión significa el calor que se necesita para pasar 1 grado de un sólido a líquido. Para que se entienda mejor en un gráfico. En la vertical, la temperatura, en la horizontal, la caloría. Yo tengo una materia. ¿Por qué subió su temperatura? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué rapidez? Eso depende de su calor específico. Su calor específico. Su elevado, su calor específico. Llegó a ese punto. Si yo veo que en ese punto comienza a fundirse el unido, entonces estoy hablando de la temperatura de fusión. A los 900 grados comenzó a fundirse el sólido. A la fase sólida, se líquido. Pero tengo que pasar todo el sólido. O sea, se me funde 100 grados de sólido. Entonces, es un momento en que la temperatura, acá la medida, 50 calorías se utilizó para llegar a la temperatura de fusión. 50 calorías. Pero después viene como una meseta, es decir, donde la temperatura no sigue, pero se sigue consumiendo calorías de 50 a 60. Pero ¿por qué se sigue consumiendo calorías y no sube la temperatura? Porque esas calorías ya no son para elevar la temperatura, sino para ir hundiendo, para ir cambiando de fase. Todo eso se llama calor de fusión. En otras palabras, el calor de fusión son las calorías necesarias que se consumen en el momento del punto de fusión para ir pasando todo el sólido al sólido. Eso se llama calor de fusión y se ve como una meseta. ¿Cuánto de calor de fusión se necesitó? Tiempo. Una vez que fundió todo, o sea, todo el sólido que son nuevamente la temperatura sube. Obviamente sigue subiendo el calor para la fase. Eso es por difusión. Por último, conductividad térmica. Algunas de estas pruebas vamos a hacer muy empíricamente, muy simplemente, muy artesanalmente, comprendiendo. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que tiene la capacidad para conducir